Es hora de ponernos al día con nuestros derechos. Por la vivienda digna, la recuperación justa y la justicia social, les damos la bienvenida a su programa Tus Derechos al Día. Bueno, gente, una vez más estamos aquí en Tus Derechos al Día, este espacio auspiciado por Ayuda Legal Puerto Rico. Esta semana venimos a hablar de otra crisis. Los otros días escuché el concepto policrisis, que aparentemente pues es la amplificación de múltiples crisis una a la vez, y un poco Puerto Rico siempre nos sentimos que estamos jugando el bingo del apocalipsis, ¿no? Un día no hay agua, otro día no hay luz, otro día pues hay pandemia, pitón en inodoro, y así seguimos acumulando una serie de calamidades que están como un poco atravesadas por un telón de fondo o quizás por un hilo conductor bien poderoso, que es una incapacidad del gobierno de atender el contexto que nos ocupa. Un gobierno que no solamente no está atendiendo, sino que muchas veces causa o aumenta estos contextos que se sienten pues siempre tan catastróficos. Y en esta ocasión nos ocupa el tema del agua. Decíamos en estos últimos días, a propósito de una crisis de agua que ha estado manteniendo a familias ya por más de 3 semanas sin el servicio de agua potable, literalmente después que aunque no hay agua nos seguimos ahogando en la ineptitud, y pensando en cuáles son las formas en que el gobierno no solamente no ha podido decir qué es lo que ocurrió con el agua, no ha podido dar una respuesta contundente, no se sabe cuándo se va a restablecer el servicio en distintos espacios, sino que pues parece que estamos como en una carrera de meter la pata precipitadamente, y el gobierno se está ganando a sí mismo, ¿verdad? Lo que de por sí es un logro importante. Hoy estamos todas hoy alrededor de la mesa. Hace par de semanas estábamos todas alrededor de la mesa, así que estamos agradecidas de estar aquí. Nos hicieron una advertencia aquí en Webnéticos de no darle cantazos a la mesa, así que vamos a pedirle a las compañeras que por favor nos abstengamos de darle cantazos a la mesa. Y empezamos con la compañera Vero. Saludos cordiales. Vero, ¿tienes uñas apropiadas para este tema acuático? Cuéntanos. Las voy a enseñar para la cámara, por favor. Las vas a enseñar para la cámara. Todas las flores que ha recibido. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Ella. ¿Cuál era la pregunta, Ariadna? ¿Tu nombre? Pues yo soy Verónica Rivera Torres, de Ayuda Legal Puerto Rico, del programa Derecho a tu Casa. Saludos cordiales. Saludos. Salud, yo soy Verónica González, yo no tengo uñas ni golpeo a la mesa, así que empezamos bien. Yo soy Gloria Meléndez Mulero, del programa de Apoderamiento Legal. ¿Y golpeas la mesa o te hiciste las uñas? No me hice las uñas, pero ocasionalmente admito que he golpeado la mesa. Yo he sido calumniada, a mí me han culpado de que he golpeado la mesa, así que he decidido mantener las manos afuera, por lo menos de esto, que es un reto para mí mantener las manos afuera de cualquier cosa. Pero aquí estamos peleando y curando como los boxeadores. Bueno, gente, hace 3 semanas atrás había un hueco en la calle. Un hueco que aparentemente había sido provocado por la rotura de una tubería de 54 pulgadas. Yo no sé si se escucha en la parte de atrás a Elian escuchando su canal de YouTube, pero aquí tenemos a mi nene pequeño que está teniendo su screen time para que Ana pueda tener su work time. ¿Verdad? Y parte del balance. Pero a una rotura de un alegado tubo de 54 pulgadas que de momento provoca un apagón en el servicio de agua potable, en la distribución de agua potable, que empieza a afectar distintos lugares dentro del área metropolitana, Bayamón, Carolina, algunos lugares de Caguas, San Juan en particular, y de repente se forma la hecatombe, en parte porque se empieza a ir el agua, la gente no sabe por qué se está yendo el agua, nadie contesta por qué no hay agua, pasan varias horas antes de que el gobierno diga, miren, es que no hay agua, no habían camiones cisternas en las calles. Los municipios empiezan a poner una presión importante porque empiezan a salir los visuales, los testimonios y las denuncias de distintos sectores. Por un lado, el aeropuerto, que entonces no tiene baño, estamos en tiempos de residencia, de la residencia de Bad Bunny, mucha gente viniendo a Puerto Rico, el aeropuerto se está utilizando, ¿verdad?, constantemente, pues los baños no bajan, no hay servicios de agua en los hospitales, no hay servicios de agua en las zonas turísticas, no hay servicio de agua tampoco en albergues, en comunidades, en pueblos como Loíza. Empiezan a salir estos reportajes de compañeros de medio que les agradezco que hayan tenido la sensibilidad de no solamente verlo como una situación de San Juan, sino haber ido específicamente a Loíza a hablar de esta situación, y empiezan a salir entonces alcaldes de distintos espacios también rurales diciendo que esta crisis no era de ahora, que esta crisis es larga, que esta crisis incide, por ejemplo, en el derecho a la vivienda. El alcalde de Coamo sale diciendo, Tato García Padilla sale diciendo
que no se pueden construir casas, que la OCPE tiene que detener los permisos de estas construcciones, tanto, ¿verdad?, los pueblos limítrofes, menciona Santa Isabel, porque dice que el agua no da. Sale Eliezer Ríos, secretario del Departamento de Educación, diciendo no sabemos si esto va a afectar el inicio escolar. Y entonces el inicio escolar, que está pautado para el 8 de agosto, entonces se empieza a alargar la fecha que ya se estaba prometiendo la gobernadora. Va a llegar ahorita el agua, va a llegar ya mismo el agua, va a llegar un poquito más tarde, iba a llegar el domingo pasado, no llegó completa el domingo pasado, y se sigue alargando el proceso. En medio de todo esto, el municipio de San Juan hace una declaración de emergencia, y con esa declaración entonces empiezan a activar de manera expedita los OASI, empiezan a activar recursos del municipio. Las declaraciones de emergencia están hechas para coyunturas de emergencia, poder activar de manera mucho más ágil, incluso contratar servicios sin que tengan que mediar los procesos gubernamentales usuales. Empiezan a hacer todo este proceso, ¿verdad?, para empezar a distribuir el agua. Empiezan las famosas conferencias de prensa de la gobernadora, quien hace una declaración de emergencia y anuncia dos ideas que para la gente fueron abrumadoras, ¿no? Por un lado, la activación de la Guardia Nacional para hacerse cargo de la distribución del agua, cosa que a la gente resultó descabellada, porque entonces la situación se ve no solamente peor de lo que parece ser, sino que va para largo. Y segundo, le pide a Luis González, director de la AAA, que salga a los medios y hable de lo que está sucediendo. Y Luis González va a los medios y lo entrevista en vivo a una compañera periodista, la compañera, si no me equivoco, Silvia Verónica Camacho lo entrevista, y cuando Silvia lo está entrevistando, él le dice: tengo una idea de lo que está pasando. Y Silvia le dice: ¿cómo que una idea? Sí, una idea, pero no voy a adelantar mucho más ahora, a las 2 semanas del evento. Entonces la gobernadora saca un tercer anuncio, que es el nombramiento de Carlos Pesquera, conocido, ¿verdad?, persona, no solamente un funcionario dentro del PNP, sino que, pues, que corrió por varias posiciones dentro del Partido Nuevo Progresista, es ingeniero, estuvo envuelto en el proceso del superacueducto, no como diseñador del superacueducto, eso es importante, y además de eso, Carlos Pesquera, quien también lo recordarán, aquella imagen emblemática de tratando de poner la bandera de Estados Unidos dentro de la Oficina de la Procuraduría de la Mujer, y sale renovado como un experto en el agua y se nombra como un monitor del agua o un zar del agua, ¿verdad?, como le han estado llamando, y anuncia que aunque no va a cobrar, sí va a cobrar, pero no va a cobrar, pero tiene un contrato a su oficina de $65,000 por el trabajo de un mes, al cabo del cual va a rendir un informe técnico, y ese informe técnico te va a decir qué fue lo que pasó, pero que no se preocupen porque ya el agua debería estar en las próximas 2 semanas, así que no debe haber caos. Ese es el escenario nada más. Temporada pico de huracanes, a la vuelta de la esquina, regreso a clase, oportunidades turísticas que se están cerrando, una crisis del Departamento de Salud. Anoche el zar del agua, Carlos Pesquera, decía que la gente está molesta porque esto es como cuando hay una construcción y te cae el polvo de la construcción. La gente quiere construcciones pero no quiere el polvo, pero la gente por lo menos merece que sepa cuándo le va a caer el polvo, refiriéndose a que la gente quiere mejoras del agua, pero se tiene que ir el agua para que hayan esas mejoras del agua. Ese es el escenario que nos toca. ¿Quién comienza hoy? Esto es un tema de desplazamiento. Yo voy a empezar. Un saludo, Glory, ¿cómo estás? Hola, saludos, muy bien. Yo creo que hay un problema grande, quizás de cinismo en todo este proceso, de no afrontar ni asumir responsabilidad y de no saber dar respuesta, dar muchas respuestas que no resuelven nada. Yo he comentado durante todo este proceso repetidamente, porque yo soy del área rural, yo soy del área siempre he sido de campo, del área y este asunto del agua no es un problema de ahora lo está viviendo San Juan, y es como que cuando las cosas pasan en San Juan, de momento pasan realmente, pero en mi casa siempre se ha ido el agua por semanas. En casa de mi mamá se va el agua todos los días, y eso no lleva 2 días, eso lleva años, desde que yo soy una niña, el agua se va todos los días. Mi papá y mi mamá han tenido que invertir en sistemas de agua bien grandes y bien costosos para prácticamente ser autosuficientes en el manejo del agua, porque no hay agua, no llega el agua potable a casa de mis papás por décadas. Y ayer mismo no había agua desde las 3, el día antes no había agua desde las 3, el día antes no había agua desde las 3, lo mismo pasa en mi casa, se va el agua constantemente. Entonces, esto es un problema que es un problema de país que todo el mundo ha pichado siempre. Lo han pichado los dragados,
dragados mal hechos a los cuales no se les han dado mantenimiento, dragados de los embalses, que siguen repitiendo problemas, que siguen extendiendo el problema y que nunca se resuelve. Y ahora está bien claro porque está en San Juan, que donde hay una concentración bien grande poblacional y que no hay una respuesta adecuada para poder resolver. No es lo mismo tú tener un campo donde tú puedes tener varias cisternas para poderte resolver o coger una prestada o etcétera, o incluso hincar un pozo, los que tengan los recursos para ello, a vivir en un condominio donde tú tienes 11, 12, 13, 14 pisos. ¿Cómo tú vas a tener agua para toda esa gente? O sea, para 3 semanas es una cosa bien complicada. Así que ahora el problema se agudiza porque está ¿verdad? Y lo está padeciendo pues la industria hotelera, etcétera, pero es un problema de país que lleva muchas décadas, que ha sido invisibilizado porque ha sido aplastado por todas las otras multiplicidad, las policrisis que decías ahorita, ¿verdad? Claro. Pero es un problema que hay que atender de una vez y por todas, porque también el sistema de agua no es un sistema, o la factura de agua no llega bajita y no es gratis. Es un servicio bien caro también. Más caro que nunca. Claro. González, ¿te ibas a decir? Sí, bueno, es que el problema es que son tantas cosas y ciertamente es algo que viene de atrás. Con la situación puntual viendo, ¿verdad? Cuando la resume, todavía pues para mí la gran duda es cómo se resuelve el problema si ellos dicen que no saben cuál es el problema. Claro. No entiendo cómo pasó eso, pero por otro lado sé, ¿verdad? De todos los graves problemas que ha tenido acueductos por los años. Acueductos, el porciento de agua no contabilizada usualmente ronda el 50%, agua contabilizada, esencialmente agua que sale de las plantas de tratamiento, y Acueducto no cobra por ella porque no sabe dónde llega, porque se roba, porque se pierde, porque lo que sea, ¿no? Y que es una barbaridad. El Banco Mundial habla de como aceptable en 25%, si estamos por el doble. Y el Banco Mundial no tiene una gran preocupación por los derechos humanos, aunque digan lo contrario, está empezando en términos económicos. Y bueno, y recordar, ya que dije derechos humanos, o sea, el derecho humano, el agua y el saneamiento es un derecho humano que es reconocido desde inicio de derechos humanos modernos, pero desde el 2010 como un derecho humano independiente por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y es una obligación del Estado asegurarse que todas las personas tengan acceso suficiente a agua limpia, ¿no? Y que sea accesible, culturalmente aceptable. Cuando el Estado mismo te dice que no tiene la capacidad de cumplir con esa obligación, pues esto obviamente es un quiebre de todos los sistemas. Eso sin dejar, ¿verdad? Sin dejar de reconocer o sin no reconocer que proveernos agua, aunque nos parezca sencillo, de las cosas más caras que hace el Estado, las cosas más complejas que hace el Estado. Eso también es cierto, pero es que es necesario para poder tener espacio. Y escuchar al alcalde de Coamo decir en Coamo no se pueden construir más casas porque no hay agua, pues lo que eso es lo que llevamos décadas diciendo. Si no se van a hacer mejoras significativas a la infraestructura, pues esto no se puede hacer, pero cuando yo lo digo me llaman comunista. Tal vez al alcalde lo escuchen. Pero es un problema. Seguimos creciendo sin realmente medir cómo vamos a satisfacer necesidades básicas, porque son cosas que no es desarrollo privado. Incluso si el desarrollador privado paga por la conexión, quien la tiene que mantener es el Estado, el que la tiene que bombear es el Estado, el que la tiene que limpiar es el Estado. Y no estamos previendo para eso. De acuerdo, Verónica. Pues quiero un poco rescatar el problema tan serio que estamos teniendo con este gobierno, porque fíjense, problema, desastre tras desastre, pues lamentablemente llevamos una racha, pero el hecho de ese desgobierno, ¿verdad? De no tener, olvídate de prevenir, es que ni siquiera atender inmediatamente, identificar y un poco sentirse convocado a que tiene que dar respuestas rápidas porque estamos hablando de algo fundamental, que es bien importante, que afecta a la gente. Entonces lo que nos dan es un bendito nombramiento, otro más, de un SAR, que este señor. Que quizás hay gente que tiene el conocimiento, yo no voy a debatirlo, pero me parece que esto no es una figura, y por eso traigo lo de la OPM. Esto no es una figura de consenso, carente de polémica, que jale la confianza a distintos sectores. Pero es que pienso que a propósito. Esto es un distractor. Exacto, entonces a eso voy. Ya el gobierno se ha dado cuenta de que no tiene evidentemente ni los recursos, ni las herramientas, ni la voluntad de trabajar, de verdad, de atender los asuntos puntuales del país y traer ideas nuevas y tratar de verdad de salir de alguna forma airoso de alguno de los tantos problemas que tiene Puerto Rico. Pero en vista de eso, lo que les importa es literalmente crear
controversias innecesarias para que entonces ese se convierta en el foco y en el tema de conversación y no el problema principal, que es que a estas alturas todavía tenemos personas que no tienen servicio de agua sin saber por qué, sin que haya una estrategia de cómo vamos a resolver el asunto. Yo lo digo y yo no lo creo. Lo que dice Gloria es bien importante. Ahora que afecta a San Juan, es como si de momento el problema naciera, ¿no? Y creo que es un buen momento para entonces nosotros pues empezar a pedir rendición de cuentas de qué es lo que está pasando, pero me preocupa muchísimo que la solución sea un nombramiento de una persona que evidentemente iba a coger titulares, que evidentemente iba a traer reacciones independientemente de su capacidad, porque al fin y al cabo es lo que menos importa en este gobierno, si estás capacitado o no. Lo importante es que puedas resolver un problema, pero el problema no es el problema de la falta de agua. El problema que el gobierno quiere atender es el problema político y de percepción que tiene que no tengamos agua. Esa es la situación que se repite y se repite y se repite con el gobierno. El problema no es el problema de la gente, el problema es la cuestión política de cómo se ve, y como eso casi siempre falta un poquito de tiempo para que en realidad arranque, pues ahí es cuando viene la reacción. Y no sé qué vamos a hacer como país, porque estos van a ser los 4 años más largos de la historia del país, porque problemas van a seguir llegando nuevos. Son las cosas más básicas. Problema de agua, problema de luz. No sirve ninguno de las dos. Imagínate. Anoche una compañera decía que la gobernanza de un país, o de la capacidad de gobernanza de un país, uno de los indicadores más importantes era cómo podían proveer servicios esenciales a la gente. Yo estoy de acuerdo con eso. Claro. Y este gobierno falla constantemente, ¿no? A mí, y aunque estoy de acuerdo contigo estos 4 años, es importante que de lo que nosotros hacemos, que es no partidista, también reconocer que son estos 4 años, pero pueden ser más allá de los 4 años, y que no tiene que ver necesariamente con la administración de un partido, pero que este gobierno particular es desastroso en lo que se refiere a proveer derechos fundamentales, a garantizar derechos fundamentales de la gente, lo más básico, ¿no? Y que aunque quizás no es responsable de ese problema de planificación histórica del agua o de la energía, la realidad es que hay un problema cuando se le contesta a la gente con la indiferencia. Un compañero de medios, Rafael Lenín, puso esta imagen de ayer de la gobernadora, muy teatral, emplazando a Luis González en medio de la conferencia de prensa, preguntándole cuánto tiempo se iba a tardar y teniendo como un intercambio con él, con un Rafael, ¿verdad? Que no llegó a nada, con un que terminó en risas, con un Rafael Hernández Colón, que hace tantísimos años atrás le preguntaba a propósito de una ruptura del agua también que hubo al entonces secretario de Acueducto, en cuánto tiempo vamos a tener el informe de donde sea que no hay agua, y lo vamos a tener en 1 hora, le dice a los medios Rafael Hernández Colón, en 1 hora les vamos a tener el informe, y el tipo le dice, necesito más tiempo, y Rafael Hernández Colón lo mira y le dice, ¿que quieres más? ¿Cuánto es más? No, que eso no va a estar hasta mañana. No, es que eso no es aceptable, como que hasta mañana. En 2 horas van a tener la mejor información que sea posible. Pero un poco no se ve ni siquiera ese proceso de liderato, pero sí preocupa que sea una estrategia para equiparar la AAA, lo que ha pasado con Luma y la privatización de la AEE, ¿verdad? Cosa que quizás no está tan lejos de la realidad o de la posibilidad, sobre todo con este nombramiento del SAR, porque cada uno de estos SAR y los monitores les cuesta chavo a la gente, les cuesta chavo al gobierno, son miles de pesos despilfarrados en estos procesos, ¿verdad? Miren, yo pienso hasta... y aunque estamos hablando del agua, no quiero entrar mucho en esto, todo lo que está pasando con el contrato de Physician Correctional, que es este contrato del departamento de una compañía privada que provee servicios de salud a las correcciones, a las cárceles, y que de momento se vieron envueltas en aquella situación donde sacaron al feminicida y se mintió sobre la condición de feminicida. El gobierno les iba a cancelar el contrato y les amenaza con cortar el contrato en un periodo de 30 días. Miren lo que pasa en este caso. Los abogados de Physician Correctional van al tribunal, pierden el injunction, pierden el apelativo, y literalmente ayer era el día 30 donde se iban a cortar los servicios. Si tiene que salir la monitora federal de instituciones juveniles, porque hay un caso como aquel de Morales Feliciano que ya cerró, pero en el caso de las instituciones juveniles para proveer servicios, diciendo, los jóvenes en las cárceles no se pueden quedar sin servicios de salud, ustedes tienen que resolver. Y el gobierno de Puerto Rico, en 30 días que hubo de cancelar ese contrato, no hizo ninguna movida, y se han visto en la obligación de que mientras están diciendo, no queremos este contrato porque esta gente incumple y tiene tantas demandas y fueron negligentes, todas las alegaciones del gobierno, Physician Correctional decir, yo no quiero que tú te estoy demandando por incumplimiento de contrato, por cancelación ilegal del contrato. El gobierno tiene que decir, yo tengo que negociar con Physician Correctional porque en 30 días yo no busqué un servicio de salud alterno y yo no me podía quedar sin servicios de salud. Pero vamos a seguir con las demandas. Es el absurdo, ¿no? Es todo para lo último.
todo arrastrado, todo para el estado de emergencia, y el país no puede vivir así, porque no funciona, porque no estamos saliendo airosos, porque no ha habido un win en este proceso, no ha habido una sola cosa que tú digas, qué bien le salió eso a la gobernadora, qué bien le salió esto a la administración. No está funcionando así. Y esto es un tema de desplazamiento. Yo creo que esa es la importancia de atarlo. Ayer yo decía, no es que la gente se va a montar en un avión porque está sin agua, pero es que la posibilidad de vivir en este país dignamente cada vez se reduce más. Y me parece que no hay un entendimiento de cómo esto afecta o qué tiene esto que ver realmente con lo que está pasando literalmente con la población y con la posibilidad de quedarnos acá. Ahora, escuchándote con el tema de lo que ha pasado con el contrato de corrección, recordé que leí ayer o antes de ayer a Benjamín Torres Gotay decir que la solución del gobierno ha sido quitarle los privilegios a un montón de personas enfermas que se habían ido bajo la ley que permitía que les dejaran en libertad, ¿verdad? Porque tenían situaciones de salud graves. Pues el gobierno lo que hizo fue quitarle privilegios a muchas de esas personas que cualificaban, los volvieron a encarcelar y alguno de ellos murió y otro está mucho más grave. Y eso yo creo que es un buen ejemplo de cómo, y ahora que lo conecto con que no hicieron la transición de vida, cómo vamos perdiendo derechos y cómo cosas que deberían ser positivas, ¿verdad? Porque ¿para qué queremos en la cárcel personas que ya se están muriendo? O sea, puedes dejarlas y eso no le causa daño a nadie porque ya ahí no hay mucho más, ¿verdad? Es una cuestión de humanidad, es una buena ley y yo creo que lo defendimos en su momento. Entonces, claro. ¿Qué pasa? La mediocridad, la corrupción, la falta de mecanismos de rendición de cuentas, lo que lleva es a perder derechos. La gente siempre cargando a nosotras a que se privatice, el peso, a reencarcelar. Claro. Y entonces no se resuelve nada, pero entonces tenemos personas muriendo en la cárcel cuando pudieron haber muerto quizás en un hospital o con su familia. Y ese es el problema y se repite con todo, que siempre la soga parte por lo más finito. Y por eso lo del agua, digo, el problema, el gobierno no le importa resolvernos el problema del agua, lo que le importa es que no hablemos de la falta de agua, que no nos organicemos, que no salgamos a la calle, que no digamos, wow, nada está funcionando. Y por eso es que dicen que hacen, pero así es, o sea, bueno, no te voy a resolver, no voy a bregar con el tema de que tengo una compañía que no me está funcionando con los servicios de salud, pero entonces pues para evitarme el problema de que no me vaya a salir mal de nuevo, que haya por ahí alguien que sea capaz de matar again, pues entonces traigo a la gente de vuelta a la cárcel y ya ahí me resuelvo mi problema, que mi problema es no la falta de salud a los confinados. La compañía con la que tengo señalamiento porque los 30 días no hice ninguna gestión pero mientras me meta que le quite derechos a las personas, pues resuelvo el problema porque no van a matar gente y entonces no se va a convertir en un problema político para mí. Pues ¿cómo es posible gobernar así, que nosotras digamos que eso es una buena administración de la cosa pública? Y eso se repite en todos los dilemas, o sea, en todos los dilemas que son muchos y son bien serios. Y de nuevo, yo lo digo, y yo no puedo creer que nosotros estemos pensando de perder la electricidad y de perder el agua así, y que no pase nada, cuando es una cosa tan fundamental que hace, qué sé yo, 20 años no hubiéramos pensado. Con estos espacios, estos momentos de calor tan terribles que han habido todas esta semana, ha habido alertas de calor extremo. Y la gente está sin agua, sin poder saciar, sin poder y sin luz. A mí me parece la importante porque la pregunta es entonces ¿cuál es la expectativa? Ayer una de las preguntas era ¿y cuál es la expectativa? ¿Qué es lo que esperamos de todo esto? Pues un informe que diga qué fue lo que pasó, va a salir un informe que va a decir que aquí hay falla de 30 años de planificación, que el problema es mucho más complejo, que el problema es multifactor, tiene múltiples factores, todo eso es real. Y lo sabemos. Todo eso va a ser real, pero ¿cuál es la respuesta que se le va a dar a la gente en ausencia de fondos federales destinados para esto? En ausencia de una asignación que se pueda decir, vamos a sacar este dinero para hacer tal cosa, cuál va a ser realmente la propuesta, y me parece que eso va a ser algo crítico también, ¿verdad? Yo como tú pienso que el Departamento de Salud debería estar lanzando una campaña sobre el tema del calor extremo. Ayer yo estaba en un espacio, estaba el secretario también, yo no creo que él habló ni una sola palabra. Impresionante. Yo pienso que deberíamos estar hablando también del problema de salubridad que representa no tener agua, lo que significa el almacenamiento de agua inseguro, porque la gente, hola mi amor, la gente, ay mira, te sale una promoción de una universidad en Estados Unidos, pero la UPI siempre. Así que sí, Teta y Yupi, así que vamos a lanzar el gang mientras estamos aquí grabando. Sí. Teta y Yupi siempre. La realidad es que no, Teta siempre no.
pero ustedes entienden. Sí. La realidad es que quisiéramos ver un esfuerzo comprensivo que atienda la situación del agua en su dimensión más seria. ¿Qué representa para la familia de viejos cuidando viejos, donde X adulto mayor está encamado y necesita que le limpien las úlceras en una cama si no tengo agua? Como los casos que ha estado reportando los medios. ¿Qué representa para lugares con leptospirosis, con situaciones de higiene, con situaciones de salud que se pueden estar propagando si no tenemos agua para poder limpiar adecuadamente? Con los niños en la casa. Con los niños en la casa. Esto es el verano. Los nenes están en la casa. ¿Sabes? Y gracias por traerlo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque a diferencia de cuando no hay luz, sin agua tú no puedes abrir un plantel escolar. No lo puedes abrir. No hay forma. ¿Qué van a hacer los patronos con las mamás? O sea, es un problema de país que no tiene que ver con que el turista se molestó. Sí, y que el turista se moleste, claro que también es importante en un país que está apostando una economía del turismo, ¿no? Así que creo que esto es bien preocupante. Sí, yo creo que el próximo paso, creo que la próxima conferencia de prensa va a ser regañarnos por no tener cisterna, porque siempre la culpa es Exacto. la culpa es individual y la solución siempre es ¿Quién nos manda? Ya se individual. está diciendo que la gente está muy impaciente. Sí, ¿Quién nos manda? ¿Quién nos manda a no tener cisterna? No, Sí. pues no tiene cisterna, ve al supermercado a comprar par de botellas de agua y esos problemas resueltos. Esos son mal acostumbrados ustedes que están acostumbrados que cuando abran la pluma hay agua. Y la segunda opción va a ser privatizar acueductos, de nuevo. ¿Verdad? Que fue un fracaso que hemos repetido antes, pero estoy segura que esa va a ser parte de las alternativas. Sí, porque ahora las cosas han cambiado, ¿verdad? Ya ha pasado 30 años, así que podemos tratar de nuevo. Pero ciertamente, o sea, tú hablas de los problemas que son, digamos, generacionales, y sin duda, esto también es resultado de las medidas de austeridad. Claro. ¿Cuánto tiempo llevamos sin darle mantenimiento adecuado a esos sistemas, no? Yo creo que parte del problema es que un poquito como con las tuberías de gas, que solamente sabemos dónde está porque hay alguien en esa oficina que lleva 30 años allí y se acuerda dónde están. Pero Dios ese mío. es el mecanismo, ¿no? De hecho, decían ayer que hablaba eso en la conferencia de prensa, alguien decía, es que hay hasta porque están adelantando la teoría del sabotaje, que entonces es un problema también, ¿verdad? Porque ustedes recordarán cuando la lucha de la telefónica y cuando incluso contra la privatización de la AEE, que se hablaba de sabotaje, sobre todo para señalar a detractores, por ejemplo, a la UTIER, usualmente, ¿verdad? Pero estos serían PNP contra PNP, el bando de Pierluisi contra Jennifer González. Pero lo que me pareció una de las cosas más impresionantes de esa conferencia de prensa es que alguien decía, es que hemos visto que hay válvulas que las cerraron, que por eso es que no hay agua. Lo que pasa es que no todo el mundo sabe dónde están las válvulas. Ay, Hay que Dios buscar mío. quienes sepan dónde es que están las válvulas para poder ir a chequearlas para ver si están cerradas. Y yo estoy, ¿sabes? El bingo del apocalipsis. Pitón e inodoro. Vamos, Válvula cerrada. ¿Sabes? Pero ¿tienes o no tienes boleto para Bad Bunny? Porque también... vamos a Por hablar eso es que claro. no tiene cisterna, ¿Cuál es? porque gastarse el dinero en boletos. ¿Quién te manda a ir a Los Bad Bunny? $1,400 que te dio Obama, lo de Biden de la pandemia, ¿dónde están? ¿Dónde están exacto? ¿Dónde están los 1,400? No, pero, El pero, púa, el pero púa. es muy serio, ¿no? Sí, es muy terrible. Y sobre todo, de nuevo, porque vamos a una temporada pico de huracanes, con un encarecimiento de muchas cosas. Ayer salió un estudio hablando de cómo la inflación en particular ha triplicado el precio de alimentos de la denominada canasta básica. Sale también una merma en los servicios de salud que vamos a seguir teniendo. Sale además la desaparición, y me parece que es importante, de secretarios de agencia que de momento están vocales, o funcionarios públicos. Por ejemplo, yo veo que hay como una desaparición de la secretaria de Justicia, me parece que es importante, de la administración del Departamento de la Vivienda, con estos temas que tienen que ver, que claro que son temas de país, que todas las agencias, la Secretaría de Estado, yo creo que hay que empezar a hacerlas más visuales, porque yo creo que hay que no salvar el semestre, yo creo que hay que dar cara al país, y a mí me parece que entre ese gabinete hay gente seria, que tiene la capacidad y que siente esa responsabilidad de hablarle a la gente, y me parece que no se pueden quemar, ¿verdad?, tan fácilmente. Pero creo también que tiene que haber un plan de contingencia donde hay que hablarle claro al país si ese es el escenario, no esperar los 65,000 pesos del informe, de que no es que, porque yo creo que ya el país asumió, y no estoy diciendo que eso esté bien, que aquí va a venir una tormenta y no va a haber luz, que aquí va a haber un huracán y aquí no va a haber luz, pero ahora se suma que aquí va a haber un huracán, una tormenta, y aquí no va a haber agua. No va a haber agua, no va a haber agua, no va a haber agua, no va a haber luz.
Y yo creo que eso hay que asumirlo, y cuando digo no es para normalizarlo y aceptarlo plácidamente, sino porque eso significa que entonces en el plan de contingencia, ¿dónde están los camiones de Oasis? Porque los camiones de Oasis no pueden ser por si pasan, es porque esto va a pasar. ¿Dónde es que va a estar eso? ¿Dónde está entonces igual que el plan de generadores que no funcionó? Pero tiene que haber un plan entonces de distribución de agua real, que no es que espera que no va a haber agua en esos momentos, sino que va a ser una cosa muy seria. Y me parece que hay que empezar desde ahí, pero yo creo que dando de la cara a la gente y validando que la gente está viviendo un cuento de horror, ¿verdad? La gente no está en PTSD, la gente está alimentando un trauma constante porque, ¿verdad? Y te escucho lo que tú dices, Gloria, pero ¿cuántas veces tú has hablado de eso? Estar 3 semanas sin agua Pues cada tiene un rato. impacto emocional en cualquier Claro. persona. Claro, es que yo en la oficina lo hablo toda la semana. Esta semana no tuve luz, esta semana no tengo agua. Mi familia, nos reímos cuando tenemos los 2 servicios a la vez porque nos sentimos privilegiados. Y nosotras nos llamamos, mi mamá y yo, la reina. Ahora tú eres la reina porque tú tienes agua y luz. Así que es una cosa, ¿verdad? Un chiste interno muy triste. Un chiste interno muy triste, pero que es la manera de más o menos sobrevivir una situación de crisis que se sigue perpetuando, ¿verdad? Así que, no sé, yo creo que la respuesta es más que urgente, y también está ya pasada de tantos años, ¿verdad? Y las soluciones a largo plazo también están pasadas ya por muchas décadas de haber ocurrido. Me parece que el SAR de agua realmente no da respuesta a la necesidad inmediata de la gente. No sé por qué no hay una persona ya que haga ese tipo de investigaciones dentro de la agencia, dentro de la corporación pública, porque contratar una persona nueva para que haga un informe de qué está pasando, y cuánto nos sigue costando, ¿verdad? Cuánto tiempo. Ahora son esta cantidad por este periodo de tiempo, pero ¿y si no termina? ¿Cuánto más se va a extender? ¿Cuánto más nos va a costar? ¿Cuánto realmente va a solucionar? Tenemos más preguntas que respuestas en este punto, realmente. Para variar. Exacto. Sí, sí. Dicho eso, ¿cómo cerramos esto, Verónica? Ay, santo. Yo no sé cómo cerrar esto. ¿Qué puedo decir? A ver si esto no se vuelve la nueva crisis y no necesitamos un SAR permanente del agua. Sí, porque yo sí me montaría en un avión porque no tengo. Yo me voy antes porque no tengo agua que porque no tengo luz. Claro. Pero eso es una. Claro. No, obviamente una apreciación personal. Yo creo que es común, yo creo que es más terrible no tener agua que no tener luz, yo creo que eso es generalizado. Pero qué pena, ¿verdad? Que estamos en esa comparar. Bueno, pues si se me va a ir un servicio básico, ¿con cuál puedo bregar? Cuando no se supone que se vaya ninguno de los dos. Que se vayan ellos, Tan decía Bad frecuente. Bunny, ¿verdad? Dicho eso, yo creo que eso es un buen momento para cerrar. Sí, vamos a cerrar. Dicho eso, gente, gracias siempre por acompañarnos en Ayuda Legal Puerto Rico. Gracias a Wilton por su paciencia. Wilton, yo creo que no le di a la mesa ni una sola vez, sin embargo, creo que Verónica ya al final le dio. De todas maneras, queremos agradecer no solamente a Webnético, sino a Aeronet que hace y el internet posible en este espacio. Un abrazote. Muchas gracias. Busca la prueba. Busca la prueba. Te lo juro que estuve